Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora sí, ya estamos.
chau, chau, chau. Listo, la mierda. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidas, bienvenidos a otra clase más de la escuelita, que esta clase no es clase como tal, como la veníamos dando últimamente, sino que vamos a hacer una reflexión colectiva sobre el 17 de octubre de 1945 y los sucesivos 17 de octubre hasta la fecha. Que todavía no llegó el 17 de octubre, pero bueno. Tengo acá el celular cerca, pueden escribir lo que se les cante, acá no hay restricciones. Sí, solo una restricción, no ataquen ni a Perón ni a Evita porque se pudre todo. Pero, digamos, pueden opinar lo que se les cante. Yo voy a estar acá leyendo. Hay un delay entre lo que hablo y lo que sale ahí, pero bueno, lo vamos a ir llevando eso. Yo voy a ir leyendo y cada cuestión, cada aporte que tengan que hacer, lo pueden escribir. No sean talibanes, no sean más peronistas que Perón, no sean salvajes, de que todos son peronistas menos yo, que no saquen el peronómetro, porque cuando tenés el peronómetro en la mano, solo hay dos peronistas en el universo, Perón y vos. No sirve eso. Pero sí está bueno marcar ciertos puntos, recordar ciertos hitos, ciertos fenómenos de nuestra historia peronista. Está bueno recordar nuestros principios que hicieron grande al peronismo. Está bueno meter la cuchara en el pasado y revolver y sacar y sacar y sacar. Bueno. Sabri, ¿cómo andás? More, ¿cómo andás? Repito de nuevo, pueden escribir lo que quieran. Estoy acá leyendo los comentarios. Esto es una charla, debate y todo está permitido. Bueno, 17 de octubre de 1945, la gran mayoría conoce la historia que el pueblo trabajador sale a rescatar a su líder, Juan Domingo Perón, que estaba encarcelado en la isla Martín García. Vamos a hacer un pequeño refresco de memoria. Estaba preso en la isla Martín García, traicionado por sus camaradas militares, más que nada del ejército, traicionado por el presidente Farrell, traicionado por gran parte de los que hicieron la revolución de 1943, del 4 de junio de 1943. Si vamos un poco para atrás, en un año y medio Perón, cuando asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, en un año y medio encuadra una masa de trabajadores argentinos, en el cual 2/3 eran comunistas y el tercio restante en su mayoría eran anarcosindicalistas, que de esos no quedó ninguno anarcosindicalista, pues se hicieron todos peronistas. El anarcosindicalismo se mutó hacia el peronismo, porque el peronismo tiene muchísimo del anarcosindicalismo. Es más, es lo más cercano al anarcosindicalismo que hay. Seba, ¿cómo andás? Palomo, ¿cómo andás? Entonces, tenemos a un pueblo trabajador completamente explotado durante décadas y décadas, pero un pueblo trabajador que luchaba por sus derechos, que siempre tenía ese espíritu de lucha y se organizaba y conformaba organizaciones. La CGT ya estaba armada, después hubo organizaciones previas como la FORA y tantas otras, pero nunca tuvo un conductor. Siempre estamos hablando en peronista, ¿no? Un conductor de tipo estratégico que tuviese un plan para llevar a cabo las mejoras que necesitaba ese pueblo trabajador. Cuando hablamos de conductor, hablamos de realizador, una persona de acción que genera hechos. El conductor no es una persona que dice hagan esto, hagan el otro. El conductor hace, crea, ¿sí? Es un creador, es un artista. Acá dice, el pueblo peronista marcha K17 porque es su identidad y eso no se negocia. Acá tenemos una palabra clave que dice el compañero Francisco Martín,
con respecto a la identidad. En ese momento, la gente, ese pueblo trabajador que vio en ese secretario de Trabajo y Previsión la salvación, se vio identificada en el proyecto que tenía en mente y que estaba realizando ese conductor, ¿sí? Ese secretario de Trabajo y Previsión. Tenía un proyecto. ¿Cuál era ese proyecto? Ese proyecto era el justicialismo. ¿Sí? Perón ya tenía muy claro, antes de empezar a actuar, qué era el justicialismo, cuáles eran los principios, cuáles eran los objetivos del justicialismo. Ya estaba todo craneado. Lo único que faltaba era llevarlo a cabo y conseguir a esa masa que adhiriera al proyecto justicialista barra peronista. En ese momento, justicialismo, peronismo, primero nace el peronismo, después el justicialismo, pero desde nuestra óptica la concepción sería el justicialismo, el peronismo es ese pueblo organizado que sigue esa doctrina justicialista. Y se empieza a crear esa identidad de pueblo, porque recordemos que había comunistas, había anarcosindicalistas, había nacionalistas obreros, había nacionalistas católicos, había de todo dentro de esa masa. Igual los que movilizaron fueron los obreros, ¿no? Los intelectuales no iban ahí con la chusma, con el aluvión zoológico, salvo algunos intelectuales que sí se plegaron como Jaureche, Estefa Comandás, que sí se plegaron a esa marcha del 17 de octubre. Entonces, ¿qué refleja el 17 de octubre? Es el acto cuando dicen lealtad, el día de la lealtad. ¿Lealtad a quién y lealtad entre quiénes? Lealtad del pueblo trabajador hacia su conductor, que es Juan Domingo Perón. De la lealtad que había tenido el conductor para sus conducidos. ¿Por qué digo todo esto? Porque uno se tiene que remontar a todas las anécdotas, a todos los escritos que hay de la época. Un libro muy recomendable es este, que lo pueden encontrar en PDF, Perón y el 17 de octubre, que lo edita Juan Domingo Perón, Los Trabajos y los Días, que lo edita el Congreso de la Nación, que acá está la discusión que se da en la CGT para decretar el 18 de octubre el paro general, digamos, revolucionario. Porque había mucho componente comunista, había mucho componente anarcosindicalista y estaba el mito de la huelga general revolucionaria. Y en el último discurso que da Perón como secretario de Trabajo y Previsión, que dura como 40, 50 minutos, en un momento se escucha un grito y uno salta y dice, ¡viva la huelga general revolucionaria! Fíjense, fíjense qué interesante toda la gente que estaba rodeando a Perón. Y cómo Perón podía moldar, que no era ningún sectario, que si venía algún comunista, le hablaban comunista, esto lo cuenta Perón, que si hablaba un anarcosindicalista, se acercaba a los anarcosindicalistas. La que se peleaba mucho con los comunistas era Evita, que no la querían mucho los comunistas. Hay una anécdota muy interesante, Caro, ¿cómo andás? Pero bueno, es la lealtad, el día de la lealtad del pueblo a su conductor y del conductor al pueblo. La lealtad en nuestro vocabulario peronista es lealtad a dos puntas, desde el que conduce a los conducidos y de los conducidos al conductor. Ahora, en ese tránsito de lealtad, ¿cuál es el medio? Porque Perón era una persona, digamos, era solo una persona. ¿Qué era lo que encarnaba Perón? ¿Sí? ¿Qué veían en Perón? Veían en Perón, que además Perón adoctrinaba y les contaba del proyecto que estaba haciendo, no solo los obreros vivían las mejoras, sino que Perón les comentaba el porqué de esas mejoras. Entonces, el general encarnaba ese espíritu de la doctrina que después se llamó la doctrina peronista, la doctrina revolucionaria, después la doctrina peronista. Encarnaba un ideario. Y Perón, así como fue leal a su pueblo, siempre fue leal a esa doctrina, que esa doctrina estaba al servicio del pueblo. Verdad número uno. Carajo, no tengo las verdades por acá. Verdad número uno. La verdadera democracia
La verdadera democracia... Y me cago. Está por acá. Se me perdió. La verdadera democracia es la que hace... Ya, me las olvidé. La que hace lo que el pueblo quiere y trabaja para el pueblo. Esa es la verdadera democracia. Y no lo tenemos que olvidar, las verdades peronistas. Fíjense que en ese momento ya Perón en sus actos empezaba a encarnar esas 20 verdades, ¿sí? Parte de esas 20 verdades peronistas. Y la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Ya empieza a encarnar esos principios. El peronismo es esencialmente popular. Perón era esencialmente popular en ese momento. Antes de que estén las 20 verdades, ya estaban en la acción esas 20 verdades. ¿Sí? Esos principios doctrinarios. Segundo, tercera verdad, el peronismo trabaja para el movimiento. Perón trabajaba para el movimiento. Perón trabajaba para la organización, para ese pueblo organizado. De ahí nacen estos principios. De la acción nacen de la realidad, de una verificación empírica. Nacen de la realidad misma estos 20 principios que le podríamos decir, se llaman del justicialismo peronista, pero le podemos decir los 20 principios revolucionarios, de la revolución justicialista, porque lo que es el peronismo y lo que fue el 17 de octubre fue la huelga general del pueblo, una huelga general revolucionaria fue. El pueblo trabajador se plegó hacia una revolución que encarnaba a Perón. El peronismo es revolución. Es cambio radical del sistema, cambia el orden, sale el orden neocolonialista y entra el orden justicialista. Esa es la identidad, esa es la esencia del peronismo. El pueblo a poder, grita acá la compañera Valeria. El peronismo es revolución bajo todos los conceptos y bajo todas las dimensiones que podemos ver. Acá entró el compañero más joven de la escuelita, el compañero Fausto, bienvenido. Y es la primera clase que está acá. Mandamos un saludo enorme. El peronismo es revolucionario. No somos capitalistas con un poco de justicia social, que recién lo acabo de escuchar, un entrevistado que estaba hablando del peronismo dice capitalismo con justicia social. No somos capitalistas, por favor. En esa identidad que estaba hablando ahí el compañero, en esa identidad está esa identidad revolucionaria de esos principios revolucionarios, de cambio de sistema. Cuando se votaba el peronismo, no se votaba a un candidato, se votaba a un sistema, a un cambio de orden. Siempre fue así. No votábamos a administradores coloniales. A ver quién carajo administraba mejor la colonia. A ver si hacía una colonia miserable o una colonia próspera. Como después vinieron todos esos gobiernos de mierda pseudo constitucionales. El peronismo es revolución en su esencia. Y no la podemos perder. Esa es la identidad del peronismo, pero parece que el peronismo está proscripto. Repito, el peronismo está proscripto, con un decreto 4161/56 modificado. Ahora te permiten hacer los rituales, te permiten cantar la marcha, te permiten todo, pero no se permite nombrar las 20 verdades. Te dicen que de las 20 verdades, el salame ese que dijo que de las 20 verdades solo sobreviven 3. La doctrina no existe. El modelo argentino no existe más. Nadie habla del modelo argentino. Hablan de pacto social. ¿Qué poronga liberal es esa? ¿Qué revolución vamos a hacer con un pacto social? Lo único que podemos hacer con un pacto social es una colonia próspera, nada más. Y nos cagamos en toda la historia del peronismo. No podemos porque, lo dice Perón, es más fácil hacer el ritual
del peronismo que ejecutar la doctrina. Por eso es más fácil ir a un acto y cantar la marchita que ejecutar la doctrina. Vamos por el camino más liviano y eso no puede ser. Hay que volver a las bases, hay que volver a la fuente. Y estos momentos históricos hay que preguntarnos por qué carajo un pueblo organizado que los agarraban los cosacos, la policía de ese momento, y los cagaban a tiro y los ametrallaron y le levantaron los puentes, los que venían de Avellaneda, le levantaron todos los puentes y la gente pasaba nadando. Se fueron caminando desde La Plata hasta, se fueron caminando desde La Plata hasta Capital. Acá en La Plata, los obreros que venían de Berizo junto con los obreros de La Plata se cagaron a tiro con los universitarios ahí en 7 y 48. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera eso? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros ser peronistas hoy en día? ¿Dónde está esa identidad histórica? ¿Dónde está esa conciencia histórica? ¿Qué hacemos? ¿La sacamos solamente el 17 de octubre? ¿O algún cumpleaños de Perón o Evita? Y listo, y después todo lo demás seguimos hablando en modo neocolonial, hablando de capitalismo feliz, y hablando de socialdemocracia, y hablando de progresismo, y todas las pelotudeces esas que nos mandan desde Europa para que sigamos neocolonizados. Y no nos demos cuenta porque no, ellos quieren que no nos demos cuenta, no quieren un pueblo esclarecido, como ese pueblo esclarecido del 17 de octubre, eso es lo que fue, un pueblo esclarecido que sabía cuál era su destino, que es el que le había marcado Perón, un destino histórico de felicidad y de grandeza, a través de la conquista de las tres banderas, de independencia económica, de soberanía política y el ejercicio de la justicia social. Un cambio de orden político, un cambio de orden económico y un cambio de orden social, conformando en ese cambio de orden social la comunidad organizada. ¿Qué pasó con la comunidad organizada? ¿Dónde está la comunidad organizada? El gobierno de Concepción, el gobierno planificador, ¿dónde está ese gobierno que planifica? ¿Dónde está ese Estado ejecutor? ¿Dónde está el pueblo organizado? ¿Dónde mierda está? No está ni en el discurso. Y no pido ni que se haga, pero por lo menos ni en el discurso está. Por eso digo que estamos proscriptos, que el peronismo está proscripto. Porque de eso no se habla. Podemos hablar de cualquier pelotudez, pero de eso no se habla. De las cosas que hizo Perón en lo económico no se habla. De que Perón desarmó con 3 artículos de la Constitución de 1949, desarmó el andamiaje del imperialismo plutocrático que nos sometía y nos transformaba en una neocolonia, lo desarmó, el andamiaje neoliberal de esa época lo desarmó con 3 artículos de la Constitución, desarmó al capitalismo con 3 artículos de la Constitución, con el artículo 38 de la propiedad privada, con el artículo 39 de humanizar el capital, del capital al servicio de la economía nacional y la economía nacional al servicio del pueblo. Humanizar el capital, no hacer capitalismo humanista, porque no existe, porque el capitalismo no es ni civilización ni es humano, es el dinero por el dinero, es la rueda. Y si el capital no está sano y está enfermo, hay que sacrificar al pueblo para que el capital esté sano. Y es lo que nos viene pasando hace 40, 50 años, la puta madre. Artículo 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y debe tener como principal objetivo el bienestar nacional. ¿Se está cumpliendo eso? No. Artículo 40. Ni me meto con el artículo 40. Ni me meto. Porque es revolucionario. El artículo 40 ya tiene casi 72 años, si no me equivoco. Y es revolucionario, lo llegás a poner ahora y vuela todo por el aire. La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo. El bienestar del pueblo, decía la Constitución proscripta, la Constitución que en la reforma del 94 se la pasaron por el culo. Nuestra Constitución es liberal, de tradición liberal de 1853, la reforma del 60, la del 90, las que hizo Lanusse, y unas pelotudeces más que nos sometieron a la
a, a- a leyes internacionales. Sí, que las leyes internacionales están por sobre nuestra Constitución. Artículo 40. Dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social, decía la Constitución de la Nación. Es una locura. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguarda de los intereses generales, del bien común, dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, salvo la importación y exportación que estarían a cargo del Estado, el IAPI. Una locura, una fuente de recursos, de oro, dólares, billetes. Es una locura cómo funcionaba el IAPI. En los momentos de sequía, cuando dicen que falló el sistema económico justicialista en el año 50, 51, 51, 52, no fue que falló. Hubo un quiebre en el cual 2 años de sequía devastó las cosechas y tuvo que salir el Estado a subvencionar al campo. Después en el 53, por eso se retrasó el segundo plan quinquenal. Por eso en el 53 vuelve a la carga la máquina del segundo plan quinquenal. Teníamos planes quinquenales, por favor. Bueno, en la época de Néstor teníamos el Ministerio de Planificación. Es una locura. Planificación. Planificar hacia el futuro. Saber qué mierda vamos a construir y cómo lo vamos a construir. Pero lo que pasa es que en la planificación vos tenés que decir de quién estás, por quién estás laburando. ¿Estás al servicio de quién? Tenés que decirlo. O estás al servicio del pueblo o estás al servicio de los intereses foráneos, empresas extranjeras. Esa es la esencia revolucionaria que vio en Perón y en su doctrina el pueblo que lo fue a liberar. No fue que Perón les dijo, vénganme a buscar. Acá dicen, marcharemos con la cabeza de los dirigentes, ¿con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? ¿Qué pasó? Se me trabó el... A ver, ahí está. Perdón, se me había ido el coso. No es que Perón les dijo, che, vénganme a buscar, le mando una directiva del comando estratégico para que me vengan a liberar. No, fue el mismo pueblo que salió a liberarlo. Estaba esclarecido el pueblo. ¿Sí? Tomaba sus propias decisiones, sabía muy bien lo que tenía que hacer y lo hizo. Hizo una suerte de golpe de Estado contra Farrell. ¿Sí? Aunque suene bastante, pero hizo un golpe de Estado popular hizo, que lo dio vuelta. Le dio vuelta a todo. Le dio vuelta a todo. Disculpen, se me está trabando acá mi Instagram y no sé qué onda. Si soy yo o se está trabando. ¿Cómo viene eso? Hola, hola. Hola, hola, hola. No estaría. Aguanten un toque, que me está andando para el ojete el Instagram. Me cago. A ver, a ver, a ver si puedo entrar por acá. Qué dilema, ¿eh? Aguántenme un toque, No, creo que está fallando mi celular. Ya, ya estamos. Ahí arreglo el celu y ya arrancamos a ver si puedo entrar por acá. A ver, a ver. Ya me estaba andando medio para el upite esto. Instagram.
Disculpen. Aguanten un toque que ya me, me conecto y veo qué onda. Me cago. A ver si se inicia el teléfono porque perdí la conexión. Ya vamos. A ver. Un minutito, deme. Pero, no sé qué pasó. Aguanten un toque, ¿eh? Pero, ¿qué onda, che?